¡Ey! ¡Ey! Déjame ver, ¿se ve? ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? ¿Así? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Así? O así. Bueno, no sé. Mis pequeños gigantes, miren. Hoy vamos a ver la continuación de la historia de el rey David. Como Saúl, perdón, lo perseguía para quitarle la vida. Y ahora vamos a ver la continuación de la historia que está en Primera de Samuel, capítulo... déjame ver. Mm, tengo la Biblia aquí. Ajá. Samuel, Primera de Samuel, ajá. Primera de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Vamos a verlo. Capítulo 21, capítulo 22. Que atentos, por favor. Niños, ¿ustedes se acuerdan la última vez que David tuvo que salir corriendo de Saúl, según la historia? Bueno, aquí le vamos a dar una continuación. La última vez que David tuvo que salir corriendo de Saúl, salió por la ventana de su casa porque Saúl había mandado soldados a la casa de David y Mical, la hija de Saúl, que era esposa de David, cogió una estatua y la arropó para que los soldados creyeran que esa estatua era David. Pero David se había escapado por la ventana y se había ido a donde el sacerdote y a donde el profeta Samuel. Y cuando Saúl supo que David estaba donde Samuel, le envió soldados allá, pero el Espíritu Santo vino e impidió que esos soldados y que el rey Saúl le hicieran daño a David, porque empezaron a profetizar y todo eso. Luego de eso, David intentó regresar, pero como quiera, Saúl lo intentó matar de nuevo. Entonces Jonathan le advirtió, Jonathan, el hijo de Saúl, el amigo de David, le dijo: David, yo voy a tirar una flecha. Si la flecha cae en tal sitio, tente cuenta que mi padre está decidido a matarte. Y David se quedó escondido en un arbusto. Jonathan cogió la flecha, la tiró y cayó en el lugar a donde Jonathan había dicho. Y ahí David se dio cuenta que Saúl lo quería matar. Cuando David se fue a donde el sacerdote Ahimelech, ese sacerdote que ustedes ven ahí, Ahimelech. Y por ende, ese sacerdote lo resguardó. Ese sacerdote era un levita. Ese sacerdote que ustedes ven ahí en la foto tenía una compañía de sacerdotes, tenía muchos otros levitas y él era uno de los principales. Y David le dijo, cuando él vio a David que llegó a donde Ahimelech, a donde el sacerdote le dijo: David, ¿por qué tú vienes para acá solo, sin soldados, si tú eres uno de los principales de gobierno de Saúl? Y David le contestó: yo no te puedo decir lo que yo estoy haciendo porque es algo secreto. Y Ahimelech, el sacerdote, le preguntó: pero ¿dónde están todos los soldados? ¿Por qué tú vienes solo si tú eres un general? Y él le dijo: no, tuve que salir con tanta prisa que se me olvidó traerle inclusive hasta la comida. Yo te pido que por favor tú me des algo de comer aquí porque tengo mucha hambre. Y entonces el sacerdote Ahimelech le dijo: lo único que tengo aquí son los panes de la proposición. Señores, los panes de la proposición era algo muy sagrado. Solamente los sacerdotes podían comerse. Entonces Ahimelech procedió a darle esos panes a David. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre estos panes que David se estaba comiendo. Vamos a leer. Miren aquí, como dice la Biblia, ¿qué es esa caja con esos dos ángeles y esa mesa? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia con relación a eso? En el tabernáculo, el arca del pacto, los 12 panes y todo eso. Todo eso estaba donde estaba el sacerdote. Pero resulta que David, luego de comerse los panes, le dijo al sacerdote Ahimelech: Ahimelech, yo ando desarmado, no tengo ningún tipo de arma.
por favor, ¿tú tienes alguna espada aquí que me des? Y Ahimelech le dijo, lo único que yo tengo aquí es la espada de Goliat, el gigante que venciste, al que le cortaste la cabeza. Y David le dijo, no hay mejor espada que esa, dámela. Pero resulta que había una persona que trabajaba para el rey Saúl allí donde estaban los sacerdotes. Se llamaba Doeg el Edomita. Y ese hombre fue corriendo, ustedes lo ven ahí en el fondo, que está como por atrás de la cortina, por ahí. Fue corriendo donde Saúl, señores, ay, 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 y le dijo a Saúl que David estaba con los sacerdotes y los sacerdotes habían ayudado a David. Miren aquí cómo ese hombre fue de una vez. Le dijo, Saúl, los sacerdotes se pusieron a ayudar a David y le dieron pan y le dieron la espada. Entonces Saúl hizo algo terrible. Saúl, Saúl fue donde los sacerdotes y les dijo a sus soldados, maten a todos los sacerdotes, mátenlos a todos. Y ningún soldado se atrevió a levantar la mano contra ellos. El único que se atrevió a matar a los sacerdotes fue el que le dijo a Saúl que David estaba allí, Doeg el Edomita. Y él era el único extranjero que no era israelita allí con la gente de Saúl. Por eso fue el único que se atrevió y cometió un gran pecado delante de Dios al matar a todos esos sacerdotes inocentes delante de Dios. Eso es increíble. Miren los soldados atrás, no, no lo mate. Y él, como es extranjero, como israelita, como no es israelita y no le importaba y era chimoso, lo mató él y no le pesó. Pero luego David tuvo que salir huyendo y se fue para otro país asustado porque no podía estar en Israel. Y se fue a donde el país que se llama Gad. Y ese rey se llamaba Aquis. Y se lo llevaron preso cuando lo agarraron. Y le dijeron, pero ven acá, tú no eres David, el gran soldado de Israel. Vamos a meterte preso. Y lo llevaron donde el rey. Pero David, para que no lo dejaran preso, se hizo el loco. Como que tenía problemas mentales. Y empezó a babear y a botar aceite, baba por la boca para que lo soltaran. Él empezó a disimular que él estaba loco. Y luego de eso, cuando lo soltaron, después que él se hizo el loco, David se fue a la cueva de Adulam, allí una cueva que está en el desierto, y allí vivió por un tiempo. Y luego de que él estuvo en esa cueva, vino el hijo del sacerdote Ahimelech, el único sobreviviente de la masacre, y le dijo a David, David, mataron a todos los sacerdotes y mataron a mi padre sacerdote también. Entonces David le dijo, quédate conmigo aquí que yo te voy a proteger. Y luego de esto, cuando David se quedó a vivir en la cueva de Adulam, muchísimas personas fueron a donde David a vivir con él. Todas aquellas personas que tenían deudas, que lo estaban buscando, que no tenían a quién seguir, se fueron a vivir con David en la cueva de Adulam. Y eran más de 600 personas. Habían hombres de guerra y diferentes tipos de personas. Y eso se convirtió como si fuera un pequeño ejército de David. Hasta aquí esta historia. Luego continuaremos con lo que sucedió después. Bendiciones.